Hola, buenas tardes. Presento, Bien. hola, buenas, habla Nicolás Doneire. Me presento, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestra charla del día martes de criterios de vulnerabilidad en viviendas sociales ante eventos sísmicos. Como ha sido la tónica de otras charlas anteriores, primero les quiero pedir que mantengan sus cámaras apagadas y también mantengan el micrófono en silencio. ¿Ya? La idea es que durante la presentación, si todas las preguntas que ustedes quieren generar las puedan ir escribiendo en el chat y yo se las voy a hacer al final a nuestro relator. Eso por una primera instancia. Así que ahora, por mientras, les dejo, bueno, nuestra charla se va a llamar Criterios de Vulnerabilidad. También les quiero contar que se viene una próxima charla este jueves, al cual los dejo cordialmente invitados. Esta es de construcción en tierra, innovación y robótica. Toda la información de esta charla la pueden encontrar en www.civics.cl. Una Ahora, consulta, ¿la charla se graba igual? sí, todas las charlas son grabadas y después están cargadas en la página del centro. Yo les mando un correo al final, así que no Ya, se preocupen. Por mientras, quiero gracias. invitar a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Si puedes prender tu cámara. Sí. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están bien. todos? Muy bien acá, así que voy a dejar de presentar para que puedas colocar tu presentación. Mientras preparas la presentación, les quiero comentar que Jorge es ingeniero constructor, tiene un MBA y actualmente es director de la Oficina de Infraestructura Institucional y además es académico de la UAT. Así que vamos a tener una super charla, los dejo, como ya saben, chicos, con las mejores manos. Dale, Jorge, que te vaya muy bien y nos vemos al final. Muchas gracias Nicolás. Sigue. Bueno, muchas gracias también por la excelente presentación. Ya, en realidad, modestamente quiero hacer un aporte a un trabajo que hemos realizado en particular con un equipo de colegas y yo también en lo particular con un área de interés que me interesa mucho, que dice relación con los eventos sísmicos y cómo podemos nosotros estar preparados, cómo podemos focalizar ciertas acciones para, de alguna manera, innovar en la prevención de una mejor manera. En tal sentido, yo tengo ahora una presentación que está enfocada en dos partes para ajustarme el tiempo. La idea es enfocar primero la experiencia que tuvimos nosotros en el último evento sísmico que ocurrió acá en Chile de gran magnitud, que fue el 27F, en la séptima y octava región. El 27F le he denominado ¿Qué hemos aprendido? Nosotros ahí tuvimos un trabajo que duró varios años y que en particular motivó finalmente la presentación de un proyecto que cuenta con el apoyo de la Universidad Austral de Chile, en la cual nosotros aplicamos un caso, ¿no es cierto?, con una metodología que no era muy conocida en ese momento, tenía cierta incertidumbre, creemos que esta metodología ha ido avanzando en los años con los resultados que hemos ido obteniendo, que puede tener cierto interés, que esperamos que sí lo tenga, para que los estamentos necesarios la tomen para poder establecer condiciones de prevención de una manera más actual. En ese sentido, voy a partir por lo primero, ¿cierto? Señalar, ya me presentó Nicolás, en el sentido de que yo soy académico de la Universidad Austral de Chile, pero durante estos 10 años, desde que ocurrió este fenómeno, este evento sísmico, no he estado 100% dedicado a la parte académica porque estuve 4 años trabajando en el gobierno y, y he vuelto, ¿no es cierto?, el año 2018 de lleno a mi actividad académica, donde lo primero fue retomar el proyecto que voy a aplicar en el caso 2, en el punto 2. Bueno, como todos ustedes saben, ¿cierto? Chile es un país altamente sísmico, eso ya se sabe, y en ese sentido, ¿a qué se debe eso? A la subducción de las placas oceánicas de Nazca y la placa continental sudamericana. Eso, la mayoría de ustedes lo han escuchado. Sabemos que los fenómenos sísmicos que han ocurrido en Chile se debido a ese fenómeno,
Y del mismo modo, en el extremo sur, la placa sudamericana se desliza con respecto al segmento más austral del Océano Pacífico, o la denominada placa antártica. Y es precisamente en esta zona de subducción donde se han generado los terremotos más grandes de la historia. Acá, solamente para ver el caso de Chile, tenemos aquí 4 eventos sísmicos de gran magnitud, los que han sido seleccionados, partiendo por el 24 de octubre del año 1939, el terremoto del 39 en Chile, que fue el terremoto de Chillán, con algunos datos clave, ¿no es cierto?, que acompañan la información. Lo digo porque esto sirve de contexto para plantear lo que nos motivó a hacer el proyecto de aplicación. ¿Qué pasó en el terremoto de Chillán el 39? Una magnitud de la escala Richter de 8.3, 95% de las viviendas de Chillán destruidas. Nosotros tomamos el dato de las viviendas porque ahí focalizamos la investigación. 26% de la población afectada, inversión afectada en infraestructura, 1.450 millones de dólares. Posteriormente, el de Valdivia, que fue el terremoto más grande ocurrido en la historia de la humanidad desde que se tiene registro. Y bueno, yo soy de Valdivia, entonces comprenderán que la historia del terremoto, ¿no es cierto?, a todos los valdivianos es algo que uno lo trae a cuestas, de su familia. Yo no estaba para el terremoto de 1960, pero tengo una información muy directa por parte de mis padres que sí lo vivieron, y de toda la población valdiviana que ha vivido con un temor respecto a este terremoto y que se ha transmitido de generación en generación. 9.5 grados de magnitud en la escala de Richter, y recordemos que fueron 2 terremotos. Primero hubo el 21 de mayo de 1960 en Concepción, y posteriormente el 22 de mayo en Valdivia, un día domingo, digamos que con una temperatura muy alta en ese momento, se genera entonces este terremoto, el más grande conocido. 45.000 viviendas destruidas, 38% de la población afectada, 3.000 millones de dólares aproximadamente de daños. Después tenemos cuyo epicentro fue en San Antonio. Ahí yo sí ya estaba, yo me recuerdo muy bien. Y nosotros, como éramos de regiones, lo conocíamos como el terremoto de Santiago, porque en la televisión lo único que mostraban eran los daños de Santiago. Entonces, era como que nosotros no teníamos otra visión, que pensábamos que Santiago había sido el único dañado, pero el epicentro fue en San Antonio, que, bueno, de alguna manera queda cerca. Eso fue el año 1985, 142.000 viviendas dañadas, 2,4% de la población afectada, 2.100 millones de dólares de daños. Y bueno, el último, que es el que hice referencia, que fue el terremoto del 27F, el 27 de febrero, con 8.8 magnitud escala Richter, hasta ese entonces el quinto más grande en la historia de la humanidad. Años después de Japón lo desplazó, pero el 27 de febrero ocurrió un terremoto de gran magnitud. El epicentro fue en Copquecura, 200.000 viviendas destruidas, 6,5% de la población afectada, y una inversión dañada, destruida, de 30.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones de dólares equivalen a infraestructura propiamente tal, 10.000 millones de dólares al impacto económico generado por el propio terremoto. Estos son algunos datos clave. Nosotros, un equipo, lo tengo que mencionar, con colegas de mi instituto de la Universidad Austral, recorrimos la zona epicentral, y lo quise mostrar así con algunas fotografías. Nosotros hicimos un proyecto, bueno, hicimos varios proyectos después de este recorrido, pero nosotros tuvimos 5 días, pocos días después del terremoto 27F, recorriendo algunas zonas, 5 días con, nosotros le llamamos un viaje de campo, en el cual nosotros presentamos un proyecto de extensión, después donde mostramos unas fotografías tratadas, que aquí veo el caso, un trabajo que hicimos con algunos colegas. Aquí están los colegas que trabajaron conmigo en el proyecto de extensión, y de alguna manera queríamos mostrar visualmente, más que con palabras en ese momento. Nosotros lo exhibimos, esta muestra fotográfica, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, que hoy día que es un ícono del terremoto de 1960, porque allí estaba la cervecería Ambanter, y que fue destruida completamente por el terremoto, y que hace poco se recuperó para que sea un museo, y hoy día se encuentra en proceso de ampliación. Ahí lo exhibimos, así que era bastante ad hoc el lugar. Y bueno, nosotros hicimos este recorrido por 5 días,
y vimos algunos hechos que realmente fueron impactantes para nosotros, más allá de que lo que habíamos estudiado, leído o queríamos aprender. O sea, verlo no es lo mismo que aprenderlo o estudiarlo. Acompañaba algunas frases ahí, porque nosotros eran como los primeros comentarios que escuchábamos a las personas que cuando nos acercamos al lugar y nos hacían ese tipo de comentarios, digamos. Esto un poco más técnico, entonces el Lebu, por ejemplo, como ustedes ya deben haber visto, porque ya se ha comentado todo lo que ocurrió el 27F, el problema geológico que se produjo, el levantamiento de terreno, estos cambios geológicos importantes generaron situaciones bastante particulares, como que los barcos, por ejemplo, quedaron varados en el lecho del río, porque se produjo una situación muy extraña en la cual el río no pudo seguir su curso, dado estas deformaciones geológicas. Estuvimos obviamente en el edificio Alto Río, que era nuestra primera intención de visitar. En un principio queríamos ver el edificio Alto Río, ¿no? ¿Por qué se cayó el edificio? Bueno, realmente hicimos un recorrido más extenso. Esto fue en Concepción y desde el momento que cayó fue siempre el icono del desastre, este edificio. Nosotros tuvimos la oportunidad, tuvimos permisos especiales para poder recorrerlo el edificio. Lo recorrimos dentro mismo, y bueno, nos impresionaba mucho cómo quedó los aceros de las fundaciones que sostenían el edificio, parecían chicles literalmente, porque fueron estirados de tal manera cuando se caía que no pudieron soportarlo, que era impresionante la fuerza con la cual tuvo este impacto, este terremoto. Nosotros teníamos una serie de dudas porque había ocurrido este daño, y bueno, el tiempo ha ido dándonos más antecedentes. Lo mismo que la Torre O'Higgins, también en la ciudad de Concepción, donde hubo un piso que se cayó, ¿no es cierto?, sobre el otro. Y bueno, nosotros le dimos algunas interpretaciones iniciales, porque estaba hablando de 3 o 4 días después del evento, entonces no pudimos recorrerlo porque ya era más peligroso, no nos dejaron, lo vimos de cerca, y nosotros le dimos como causa a este daño a la simetría del edificio, a la complejidad estructural, pero también hubo irregularidades, hubo elementos que se sacaron para poder ampliar, digamos, ese piso, y todo contribuyó finalmente para que se produzca un daño mayor en este edificio que, bueno, posteriormente fue recuperado. Y también vimos puentes, había una preocupación, había un colega que nos acompañó que era, lo único que le interesaba eran los puentes, de su especialidad son los puentes, y bueno, tuvimos que recorrimos varios de ellos. Este es el icono de los puentes destruidos, pero en particular los puentes tuvieron un buen comportamiento. Nosotros realizamos un seminario días después, o semanas después, con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en la universidad, y en general le pusimos buena nota a la conectividad en puentes, pero no nosotros solamente, sino que la participación global del seminario. Pero tenemos claro que el puente Juan Pablo II cayó, bueno, después fue reemplazado por un mecano. Hoy día, si alguien aquí de Concepción podrá saber, ¿no es cierto?, que hay un proyecto que ha demorado mucho en hacerse del puente, y que hasta el día de hoy creo que no está en servicio, y han pasado 10 años. Entonces nosotros en Valdivia también tenemos un puente también que no está en servicio, así que el tema de los puentes siempre ha sido una cosa compleja en Chile. Por tanto, consideramos que la preocupación que hay que tener con la conectividad vital es relevante, y tiene que tener ciertas precauciones este tipo de infraestructura para eventos sísmicos como un terremoto. También nos preocupamos del patrimonio. Recorrimos en particular infraestructuras patrimoniales que queríamos ver cómo se comportaron respecto a este evento sísmico. Era otra dimensión del análisis que nosotros nos preocupaba determinar. Y bueno, aquí efectivamente vimos que hubo mucho patrimonio destruido. Esta iglesia es en Quirihue, y eso se debe a que hay que tener también particulares resguardos para que el patrimonio no se pierda, no intervenirlo demasiado, pero sí que se pueda adecuar a la normativa y la mantención de este tipo de infraestructura para eventos sísmicos de gran magnitud. Y la mayor impresión de toda la visita que hicimos, donde nosotros nos quedamos más tiempo y donde focalizamos mayor cantidad de problemas, o como que la tormenta perfecta, digamos que todo falló aquí, todo estuvo mal, fue en Dichato, porque prácticamente la ciudad de Dichato desapareció para el terremoto 27F. Nosotros, aquí hay algunas fotografías, no quise acompañar muchas, por razones de tiempo, fueron alrededor de 60 fotografías, aquí tengo alrededor de 6, 7,
pero efectivamente acá se produjo un problema derivado de la planificación urbana, donde estaban emplazadas las viviendas, la poco resguardo, poca contención. Aquí entró la ola completamente y destruyó absolutamente la ciudad por completo. Y fue donde se generó la mayor cantidad de impresión de parte nuestra respecto al daño que produjo o que puede producir un terremoto al desarrollo urbano y a las ciudades en su conjunto. Bueno, esta foto siempre la coloco porque de alguna manera, aunque hubo un desastre de gran magnitud, la vida queda y a pesar del paisaje desolador, la vida vuelve a nacer y eso se llama resiliencia. Y eso es algo que nosotros nos ha caracterizado en Chile y en el mundo también cuando ocurren eventos muy grandes de desastres como estos tipos de terremotos. Pero no hay que abusar de la resiliencia porque es mucho el costo que hay que pagar, mucho el daño. Nosotros apuntamos que hay que invertir en la prevención con tal de que evidentemente nos resguardemos ante eventos y desastres que son bastante complejos. Entonces nosotros concluimos nuestras primeras reflexiones y dijimos, bueno, concluimos este trabajo de la visita a la zona afectada y caracterizamos cuáles fueron nuestras primeras impresiones y qué es lo que había que hacer. Ya estamos hablando de años atrás, ya ha evolucionado esto. Pero nosotros consideramos que primero había fallas estructurales en edificios de primera necesidad que no tienen que ocurrir, como los hospitales. Desde Temuco, excepto que Temuco ya estaba más alejado del epicentro, también hubo daños importantes en los hospitales, y fue reiterativo que los hospitales que recorrimos en estos 5 días en la zona afectada tenían daños similares que inhabilitaban su uso, y eso era muy grave porque efectivamente es un edificio de primera necesidad, puede ser también otros, como los edificios de emergencia, como las compañías de bomberos, y ahí como que de alguna manera había que apuntar cierta normativa especial respecto a estas fallas estructurales. Lo mismo con el comportamiento de los elementos no estructurales. En Chile existe normativa respecto a la estructura de los edificios, avanzado el país en eso, pero de los elementos estructurales no había, y no hay todavía, después del terremoto 27F, para poder establecer a los elementos decorativos como los cielos americanos, como las cornisas, como los techitos, como todo elemento, o mueble, o muros no estructurales, que prácticamente no tienen norma, no aparecen en los planos de estructura. Y si bien se ha dicho reiteradamente, no solamente nosotros, o sea, esto ha sido por parte de todos los expertos, de que hay que incorporar los elementos no estructurales con cierta normativa mínima, en ese sentido hemos estado un poquito atrasados. La autoconstrucción. Aquí, bueno, esta vivienda era de 2 pisos, ¿eh? Aquí vemos de 1. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los propietarios y afortunadamente ellos vivían en el 2.º piso. Ya abajo había una ferretería. Y como este fue de madrugada este evento, ellos sintieron obviamente el terremoto y sintieron que cayó su piso, su casa, encima de su lugar de trabajo, que era la ferretería. Se perdió el lugar de trabajo, pero se salvaron vidas. Bueno, esto fue una autoconstrucción. Ellos construyeron, hicieron una ampliación del 2.º piso de la casa, que era solamente de 1, así fue diseñado, y jamás se imaginaron que iba a ocurrir un terremoto de este evento y que iba a generar este efecto, y afortunadamente ellos tuvieron vidas para contarlo en este sentido. La autoconstrucción fue una de las situaciones que nosotros vimos con mayor frecuencia y donde se generó un daño un poco más sistémico en general en todo el territorio cuando recorrimos las ciudades. Voy a explicar ya por qué, porque ya vamos a apuntar, finalmente se apunta a la segunda parte de esta presentación, que es el trabajo que finalmente hicimos de investigación. La obsolescencia de la infraestructura también era un tema que a nosotros nos preocupó, y aquí nosotros veíamos que en general la poca mantención que se hace a las infraestructuras existentes no son adecuadas. Entonces hubo mucho daño también respecto a infraestructura obsoleta o de larga data, digamos, con poca mantención. Otros temas, muchos podrían, aquí solamente hay un resumen: falla en la planificación urbana, instalación en zonas de riesgo, inexistencia de estudios de vulnerabilidad en zonas expuestas a desastres que tienen que tener, o sea, no solamente los tsunamis, los terremotos, también están las remociones en masa, pues zonas volcánicas, bueno, hay mucho riesgo en la zona
sobre todo en zonas que son más rezagadas, ¿ah? Hay situaciones que, no sé, a lo mejor las ciudades tienen una forma de enfrentar, pero las zonas rezagadas tienen mayor grado de vulnerabilidad, y ahí obviamente fallas en planificación urbana que obviamente todo sumado generan un riesgo, una vulnerabilidad integral que ante una amenaza como esto se ve extendido el riesgo con daños materiales, humanos, que son lamentables. Nuevamente, Dichato es esta fotografía. Bueno, para ello entonces nosotros realizamos las primeras recomendaciones. Algunas de estas sí se han tomado, el país ha acogido recomendaciones, hay, no sé, hay demostración evidente que hay preocupación, ha habido en respecto a algunos aspectos, otras no tanto, y otras evidentemente no han avanzado. Como las normas estructurales de edificios especiales, sí han habido mejoras ahí. No ha habido tanta mejora en implementar normativa de los elementos constructivos no estructurales. La obligatoriedad de los estudios de mecánica de suelo, sí ha habido avance en incorporar a los mecánicas de suelo estudios de riesgo sísmico. Nicolás decía que yo soy el director de la Oficina de Coordinación de Proyectos Institucionales de la Universidad Austral, y ahí nosotros estamos implementando en todos nuestros proyectos estudios de vulnerabilidad sísmica y riesgo en los edificios institucionales que construye la universidad, más allá de la normas exigibles respecto al tipo de suelo que nos encontremos y lo que se tiene que hacer para poder establecer antecedentes y generar un proyecto estructural que genere resguardos adecuados. Además, tiene que profundizarse y mejorar la reglamentación de la fiscalización externa. Aquí hubieron algunas intenciones, no ha avanzado lo suficiente, como el registro de inspectores técnicos, el mismo tenía una propuesta. Esto tiene que ir avanzando más, entonces han quedado ciertas cosas en el camino y otras se han terminado. Ampliar la coordinación integral de los proyectos, con énfasis en la identificación de los riesgos. Eso sí, hay prácticas, hay propuestas. La coordinación integral de los proyectos es algo que se estudia, se han incorporado elementos y herramientas conocidas, y creo que eso tiene que seguirse fomentando. Así como acercar los seguros de la construcción a la construcción con una mejor gestión, y cambios evidentes en la metodología para la planificación territorial, donde se incorporen elementos de riesgo sísmico en la evaluación de los planes comunales, o los planes reguladores, o los planes intercomunales. Nosotros trabajamos después con los mismos colegas en el plan de regulador de la Araucanía, en algunas zonas de comunas de la Araucanía, donde nos pidieron incorporar el impacto, el riesgo sísmico como dentro de las variables para poder determinar una planificación territorial más acorde. Fue uno de los pocos ejemplos que yo recuerdo haber visto en el sur respecto a los planes reguladores comunales. Bueno, solamente nosotros hicimos muchas actividades después de esto, hicimos seminarios, hicimos proyectos de extensión. Bueno, quiero destacar nomás esta publicación ICI que nosotros escribimos con dos colegas más de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, con quien recorrimos efectivamente este trayecto, y dice relación con que analizamos 100 puentes de la zona, ya en detalle, 100 puentes de la zona afectada, de los 600 que habían en la zona afectada, 100 analizamos nosotros, y en general, como ya lo adelanté, encontramos que la gran mayoría, cerca de 80, tenían daños leves nomás o moderados, pero habían 19 que tenían problemas graves, que de alguna manera lo inhabilitaron temporalmente en su conectividad, y en general nosotros, bueno, le pusimos una buena nota en general, pero hay en situaciones que recomendamos que se mejoren en el tema de los puentes, y este paper está disponible y fue publicado en su oportunidad. Bueno, nosotros, yo en lo particular después, uno de los colegas me acompañó, fui a hacer seguimiento continuo a la zona del epicentro, me concentré en Dichato, fui varias veces a ver cómo estaban implementando soluciones ex post para que esto no se olvide, digamos, qué es lo que estaba haciendo el Estado en general, para ver cómo enfrentar este tremendo fenómeno, porque se habló mucho un tiempo, fue una vorágine de información que recibimos después del terremoto 27F, pero después se van olvidando las cosas y empiezan a aparecer otros temas, otros problemas y otras situaciones. Entonces que estábamos haciendo un seguimiento para ver cómo esto lo manteníamos, qué estaba haciéndose en general. Esto ya fue 2 años después.
Aquí, por ejemplo, esta obra yo la fui varias veces a ver, que es una obra que hizo la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, que era como un muro contención. Ahora, el muro contención en particular, bueno, no se trata de analizarlo acá, pero era muy profundo, o sea, tenía muy buena resistencia, digamos, al esfuerzo de torque, seguramente, este muro, pero era muy poco alto, digamos, no más de 2 metros, sí era cóncavo, yo creo que de alguna manera mitiga una ola, pero las olas alcanzaron aquí 8 o 9 metros, ¿ya? Entonces yo creo que no era una solución tan adecuada, pero de alguna manera se intentó hacer algo para darle habitabilidad a la zona costera de Dichato y recuperar este proyecto, esta zona urbana, perdón, y con un tipo de resguardo que sea subjetivo. Las casas, nosotros cuando vimos las casas dijimos, estamos seguros que iban a volver a instalarse ahí mismo. Efectivamente, se instalaron ahí mismo, en su gran mayoría. Hay un tema de la propiedad, que es algo que va más allá de lo que pueda planificar un ente contralor, pero aquí en Chile la propiedad, perdón, es la prioridad, todos lo sabemos. Entonces quienes tienen su terreno van y se instalan de nuevo nomás. Cada con algunos resguardos, hicieron cambios de materialidad. Comenzó a aparecer el uso del hormigón, la bañilería como material predominante o bien mixto, ya para poder estar resguardado ante un evento parecido que pueda ocurrir, que en algún momento va a ocurrir. Y de alguna manera sí hubieron planificaciones donde se alejaron de la zona más peligrosa, conjuntos habitacionales alejados del borde marino, sí hubo. Obviamente que hay un problema ya del avalúo que tiene la vivienda respecto a la cercanía con el mar y el alejamiento del mar. Obviamente hay un problema ahí, pero es importante considerar, y por eso que motivó el estudio, el riesgo sísmico como parte de la evaluación de un proyecto, ¿ya? Que no puede ser solamente considerado como el valor comercial. El mercado obviamente está fuera aquí cuando ocurre un fenómeno de esta naturaleza, así como el mercado hoy día yo diría que está un poco fuera en este escenario de pandemia. El mercado no está dando la respuesta, obviamente no los da en un evento sísmico. Entonces aquí hay que considerar el riesgo como parte de la evaluación del proyecto. Y en ese sentido, las viviendas, en este caso esta inmobiliaria, tomaron en cuenta aquello y se alejaron de la zona del borde marino para poder generar nuevos conjuntos habitacionales. Otros fueron más extremos y se fueron ya más lejos, donde ya no hay ninguna posibilidad de que el evento sísmico a través de un tsunami lo afecte, pero también va en pos de qué tipo de vivienda estamos trabajando. Allá, obviamente, los valores eran distintos. Y algunas soluciones un poco más novedosas. Este tipo de casas fueron premiadas, recuerdo yo, no sé quién la premió, pero sí recuerdo que fueron premiadas, fueron una propuesta que surgió en su oportunidad para levantar la vivienda. Yo creo que aquí se produce como una serie de efectos que de alguna manera contienen un eventual maremoto, porque aquí también se construyó un muro enrocado, se levantó la vivienda. Ahora una ola, yo creo que como la que hubo, llega igual, ¿ya? Pero bueno, son esfuerzos que fueron haciendo. Eso es básicamente lo que fuimos viendo nosotros como acciones. En conclusión, hay como acciones intermedias de respuesta a lo que se tendría que haber hecho. Ya han pasado 10 años, cada año que pasa, cada tiempo que pasa, no creo que haya mucho más avance hasta que ocurra un evento sísmico de esta naturaleza de nuevo, que va a ocurrir, donde nuevamente nos vamos a acordar y hay que impulsar de nuevo a ver un avance. Así ha sido lo que ha ocurrido en Chile, lamentablemente, cada vez que hay un evento sísmico donde se adecúa la norma, se adecúan los temas, se adecúan las planificaciones, se adecúan las soluciones. Pero en ese sentido fue que nos motivó presentar un proyecto en el cual nosotros dijimos, bueno, es tanto lo que se puede abordar en términos de un terremoto, nos concentramos en las viviendas. Aquí, como hemos visto los puentes, edificios de todo tipo, y presentamos un proyecto. Yo lo voy a presentar de forma muy concreta y corta. Este proyecto duraba varios años, porque por razones de tiempo no puedo extenderme más, pero ¿qué es lo que quisimos hacer? Determinar la vulnerabilidad en las viviendas sociales. Dijimos, bueno, vámonos a las viviendas sociales, analicémosla, estudiemos ese tema. Yo trabajé con un colega académico del área de los métodos cuantitativos, acá en la Universidad Austral, y con 3 estudiantes que hoy día son profesionales de distintas especialidades.
y presentamos un proyecto que fue financiado por nuestra Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Austral, que en un principio pretendía durar 2 años, por eso que está ahí 2013-2015. ¿Y qué buscaba este proyecto? O sea, era desarrollar una herramienta de trabajo que permitía tomar acciones preventivas ante la posibilidad de un evento sísmico y cómo afectaba a las viviendas sociales. Ahí queríamos que se generen, focalizar ahí acciones de prevención. Y en la ciudad de Valdivia, ya trajimos el tema de Valdivia, donde nosotros residimos. Y después de un estudio de posibilidades de herramientas, decidimos ocupar la herramienta del proceso analítico jerárquico, conocido como HP, que es una herramienta de análisis de multicriterio, en la cual se utilizó, ¿no es cierto?, la herramienta de metodología a través de una probabilidad subjetiva en distintos escenarios de peligrosidad, y esto está basado en encuestas. Y nosotros separamos los tipos de encuestas, separamos como de alguna manera, queríamos encuestar. Primero expertos, era nuestra intención preguntarle a la mayor cantidad de expertos posible cuáles eran sus expectativas respecto a cuáles son los grados de vulnerabilidad de las viviendas sociales ante un evento sísmico, pero también nosotros le preguntamos a los usuarios, o sea, los que viven en esas propias viviendas sociales. Y ocupamos la metodología de encuesta de comparación a pares, las cuales se jerarquizaron y ponderaron en distintos subcriterios. Bueno, esta información levantada que nosotros realizamos nos permitió elaborar una matriz de riesgo ante distintos escenarios de peligrosidad, que es lo que voy a mostrar acá. Como ya dije, aquí se utilizó la metodología de análisis de procesos jerárquicos, la metodología HP, y que se desarrolló en 2 fases. Primero, determinamos la amenaza o el peligro sísmico. Después, la vulnerabilidad sísmica presente en las viviendas, tomando en cuenta que ocuparemos esta fórmula de Wilks-Chaux 1993, que dice en relación que el riesgo se determina por la amenaza por la vulnerabilidad, el factor entre la amenaza y vulnerabilidad. Amenaza entonces, o peligro, es un factor externo y que está dado por las posibilidades de que ocurra un sismo, en qué de temporalidad, en qué magnitud, y es algo que no maneja, obviamente no podemos manejar nosotros, es algo que va a ocurrir y es el grado de peligrosidad que va a haber. Y la vulnerabilidad sí es la fortaleza interna, ¿no es cierto?, para enfrentar aquella amenaza. Si el peligro es muy alto y la vulnerabilidad es muy alto también, hay mucho riesgo. Si hay muy poca vulnerabilidad, es decir, estamos protegidos, muy poca vulnerabilidad, tiende a 0, obviamente el riesgo va a tender a 0 por más que haya peligro. Entonces, consideramos que aquí hay que focalizarse entonces porque es lo que hay control. Primero, como dije, determinamos el peligro. Para eso ocupamos estas variables, el tipo y características de las fuentes sismogénicas, los estudios geológicos, sismológicos y geotécnicos que disponíamos como información, datos de la sismicidad histórica de la zona donde hay, la Universidad Austral tiene información, nosotros la rescatamos de la sismicidad histórica de la zona de la ciudad de Valdivia, lo que se podía rescatar, la magnitud máxima en relación a la falla, la longitud de ruptura probable, la distribución de espacio temporal de eventos sísmicos, o sea, cada cuánto tiempo han ocurrido terremotos, ¿no es cierto?, en la zona, la atenuación de ondas sísmicas por X razones, y bueno, nosotros finalmente vimos que según la metodología probabilística, las variables involucradas para determinar la amenaza sísmica son el tipo y la característica sismogénica en definitiva. Estos son los que pueden producir sismos que afecten a la ciudad. Y en relación a la sismicidad histórica de la zona, la sismicidad siempre va a ser la misma, porque en el fondo lo que hicimos fue estudiar escenarios distintos de peligrosidad, pero en el mismo territorio. Entonces, el terremoto en términos de tiempo va a ocurrir al mismo tiempo, en la misma magnitud. Entonces, en esos sentidos, esos datos los consideramos como constantes, así como el espacio temporal de los sismos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La geología y la geomorfología de la ciudad. Entonces, en realidad tomamos el análisis de peligro sísmico a nivel de un análisis microzonal, o sea, dentro de la ciudad de Valdivia solamente. Y ahí obviamente hay cambio porque hay distintas calidades de suelo. Tomamos en cuenta los efectos de sitio, la calidad de los suelos de todos los datos conocidos, debido a que se han obtenido como resultado en gran cantidad de estudios que han hecho colegas. Yo quiero nombrar uno, he trabajado con mucho aquí, pero yo quiero nombrar un colega que muy amigo y que seguramente alguno de los que nos está escuchando lo conoce, que es el colega Luis Collarte, que es un profesor que tiene una tremenda experiencia en suelo,
Él ha aportado mucha información respecto a la calidad de suelo, datos que ha permitido, ha entregado, información que está disponible, y eso se utilizó para poder establecer este trabajo. Así que van mis saludos a Luis Collarte, aunque sé que no me está escuchando ahora, pero después le enviaré el video. Bueno, esta fuente de información se transformó en un mapa de aptitud de suelo, y esto lo tenía Cernagiomín como dato oficial. Ahí se está recogiendo, la universidad le va dotando de información constante a Cernagiomín. El último del año 2003, se está haciendo una actualización ahora, hay colegas que están trabajando en eso, pero trabajamos con el del 2003, donde acá está la ciudad de Valdivia, a modo de suelo, no está la ciudad urbana, y se ve más o menos en su forma natural. La ciudad no es así con todos estos ríos, porque estos están rellenos. Lamentablemente aquí, como se ha construido la ciudad, se ha rellenado mucho estos cauces fluviales. Obviamente se mantiene el río Valdivia como el ícono principal natural de la ciudad, pero hay mucho afluente que finalmente lo que ocurre es que está transformado en napas o canales subterráneos. En algunos casos están entubados, en otros no. Hay un plan ahí de maestro de captación de aguas lluvia que ha sido muy complejo de implementar a lo largo de los años, pero esto le va dando condiciones, más la calidad de la roca, la calidad del suelo, al suelo en definitiva, y están detectados. Entonces pasamos de rojo, que son las zonas más malas, a la naranja, que menos mala, de muy mala a mala, perdón. Las amarillas son ya las regulares, y tenemos las buenas, que son las más blancas, y las verde claro, que serían las zonas buenísimas, digamos. Como ven ustedes, Valdivia, la mayor cantidad de la zona es mala, muy mala o regular, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese escenario. La ¿El tubo de historia? ¿Y a qué le sacó? Las zonas muy malas o malas, ¿cierto? Nosotros le hemos denominado sitio inseguro, para efectos de escenario de peligrosidad. Las zonas regular y buena, medianamente seguro, y las muy buenas o buenas en parte también sitio seguro. Y aquí, bueno, aquí está el detalle, no lo voy a explicar porque en realidad es muy específico, pero tiene que ver con zonas de humedales, rellenos, vegas, tipo suelo, etcétera. Donde hay más vega, donde hay más humedal, donde hay más relleno, evidentemente es más malo, y obviamente donde hay menos y hay condiciones de calidad de suelo, como arena limosa, cementada, que es la famosa cancagua que no sabemos nosotros, que siempre tratamos de buscar, o roca ígnea, sedimentaria, van dando mejores condiciones de suelo. Entonces separamos los tipos de suelo en escenarios de inseguridad, medianamente seguridad, y sitios seguros, para definir los escenarios de peligro. Y ahí nos fuimos, entonces, después a definir los escenarios de vulnerabilidad, que es la otra parte, para determinar el riesgo. Estos 5 aspectos de vulnerabilidad fueron ya trabajados como parte del proyecto con muchos expertos, a través de una metodología Delphi, fueron trabajados a través de focus group, encuestas, publicaciones, revisión de la literatura, y en buena parte nuestra experiencia en el viaje de campo que hicimos a la zona epicentral del terremoto 27F. Conclusión, llegamos a que 5 fueron las variables que, después de un trabajo de bastante largo tiempo, pero llegamos a 5 aspectos, 5 variables que deben ser las que determinarían la vulnerabilidad sísmica en las viviendas sociales. Primero, la calidad estructural. Segundo, la calidad de la construcción y las intervenciones posteriores. Ojo con eso, la autoconstrucción, el estado de conservación de la vivienda, data y mantención, la densidad habitacional, que está tomado como la relación construcción-superficie, que también impacta en ello la autoconstrucción o las ampliaciones que las viviendas tienen, y la consideración de los elementos no estructurales. Estos 5 variables nosotros lo que hicimos fue exponerlas a través de encuestas a los expertos y a los usuarios en los distintos escenarios de peligro, los 3 señalados, mediante el árbol de jerarquía que el HP pide, y elaboramos una encuesta tipo de comparación a pares a 50 profesionales y a 119 usuarios. Live person le llamamos en ese momento nosotros. Aquí una parte de la encuesta nomás para no aburrir en eso, pero en realidad quiero explicar que lo que se hacía era que se colocaba una variable como, por ejemplo, la mala calidad estructural, y se le preguntaba al encuestado versus la mala calidad de la construcción. En distintos escenarios de peligrosidad, ¿cómo consideraba más importante? ¿A cuál había que poner más atención? ¿Cuál tenía más impacto en la vulnerabilidad de la vivienda?
y elegía a la persona esta o esta, pero además en proporcionalidad. Es decir, si considera que son iguales uno, pero si considera que la mala calidad estructural, por ejemplo, es más importante de considerar, se va para acá, pero en cuánto, extremadamente importante, muy importante, fuertemente importante, moderadamente importante, además en una escala. Entonces es una encuesta que debo reconocer que era bastante larga, porque además se comparaba una con cada una, mala calidad con estructuras con construcción, estructura con conservación, estructura con la densidad, estructura con fijación de elementos estructurales. Después se hacía al revés, construcción con estructural, construcción con conservación, construcción, y cada una dos veces, una consigo con la otra, y después la otra en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. Y la gente tenía que marcar. Entonces, para poder explicarles bien, teníamos que colocarle fotografía, imágenes, señalar qué es lo que era una mala fijación de elemento no estructural, qué es lo que era una mala calidad de la construcción, qué es lo que era un edificio que se crecía inorgánicamente y afectaba la densidad. Explicábamos lo que era un sitio seguro, inseguro y medianamente seguro. Entonces, fue una encuesta que duró bastante, ¿ya? Sobre todo que nosotros encuestamos 119 personas y 50 expertos. Bueno, al final se da un espacio para que también hicieran comentarios y otro tipo de antecedentes que pudieran servir. Los resultados, voy a ir a los resultados, ¿ya? Los resultados de estos 119 y 50 los separamos. En el fondo, estos son los expertos, estos son los usuarios. Nos entregaron este tipo de jerarquía de las vulnerabilidades a través de la metodología, porque lo que se hacía después es que esto se colocaba en un repositorio de datos, y a través del procedimiento a través de un programa de dispersión, de un diagrama de dispersión, bajo la metodología estadística del vector prioridad, se determinaban los resultados estadísticos. Entonces, determinamos esta jerarquía y dijimos, bueno, la calidad estructural es la más importante para los expertos. Y en este orden, la mala calidad de la construcción posteriormente, la mal estado de conservación de la vivienda, la densidad de la vivienda y la mala fijación, y en esta proporción. En el caso de los usuarios había un cambio. Y la más importante para ellos era la conservación de la vivienda, después la calidad estructural, después la construcción, después la densidad, bueno, perdón, después la fijación de elementos estructurales y después la densidad. Tenían que darnos como la proporción dentro del 100. Estas variables no pesan igual, pesan distintas maneras, y eso fue rescatado a través de la encuesta. Esto fue las viviendas que encuestamos. En total trabajamos, como era en el año 2007 en adelante, tuvimos apoyo del Servicio de Vivienda y Urbanismo, trabajamos 1.185 viviendas. Por tanto, nosotros consideramos importante una muestra del 10%, ¿ya? 119, que ya de por sí era mucho trabajo. Y estos conjuntos habitacionales y de viviendas sociales están en distintos lugares, pues, en sectores peligrosos, medianamente peligrosos y seguros según el mapa de aptitud de suelo de Cernagiomil. Nosotros además, como una decisión absolutamente arbitraria, dijimos, bueno, ¿cómo la juntamos después? Porque la idea es que salga una sola matriz, y nosotros le dimos el peso de 70-30, 70% a los expertos, 30% a los usuarios, algo que, como lo digo, advierto que es arbitrario porque es algo que quizás hay que revisar y que efectivamente, bueno, los expertos nosotros consideramos en ese momento por algo son expertos, ¿ya? Y esa proporción a lo mejor tiene que estudiarse más. Quisimos ocupar el Pareto inicialmente del 80-20, pero dijimos, no, sabes que vámonos con el 70-30. Hay cierta también referencia respecto a ese dato, igual a través de la jurisprudencia. Bueno, y esto finalmente quedó en esta proporción, 29, y distintos sitios. Cada sitio tiene su proporción distinta. Y quedó más o menos en este orden. Calidad estructural, conservación de la vivienda, construcción, vivienda, densidad y elementos no estructurales. Acá, después, lo que venía era considerar el valor, es decir, este es el porcentaje de importancia que tiene la variable. Pero ¿cuánto vale esa vulnerabilidad? Y ese era otro, ya de por cierto, otro desafío. Pero antes de eso, nosotros ya el año pasado, un breve paréntesis voy a señalar acá, quisimos aplicar el principio de la consistencia a esta encuesta. Esto nosotros no consideramos el principio de la consistencia cuando levantamos la información y tuvimos los datos, y la consistencia significa es que, porque no lo pide el mecanismo HP, pero quisimos quizás considerarlo, en la cual consiste en lo siguiente, considerar la transitividad cardinal y la proporcionalidad de las preferencias. Y para eso ocupamos un programa que es el RStudio,
que no sé si ustedes lo conocen, que es un lenguaje que toma paquetes de datos y uno le pregunta ciertos elementos y te los entrega para ver el grado de consistencia aceptable, porque queríamos ver si la muestra estaba bien tomada. Entonces, transitividad de las preferencias significa, por ejemplo, aquí lo explica muy bien esto, dice, si C1 es mejor que C2 y C2 es mejor que C3, bueno, entonces, ¿qué se espera? Que C1 sea mejor que C3. Y aquí ocurría que unas encuestas tomaban una variable, la consideraban más importante que la otra, después esa otra más importante que la tercera, pero después tomaban la tercera y era más importante que la primera. Entonces eso, obviamente, viola el principio de transitividad. Y además le aplicamos una exigencia mayor, que es la proporcionalidad de las preferencias, que significa que si C1 es 3 veces mejor que C2, eso tiene que ver con el grado hacia dónde se va, número, y C2 es 2 veces mejor que C3, entonces se espera que C1 sea 6 veces mejor que C3. Ya, aquí nos quedó la escoba porque obviamente el principio de la proporcionalidad fue muy poco cumplida, y esto pasa porque la mente humana no está preparada para juicios completamente consistentes, entonces nosotros, como es subjetivo esto, quisimos darle un dato objetivo, o sea, que haya orden en el tema, para ver cómo estaban tomados los datos. Bueno, esto es la forma como el RStudio me entrega los resultados, que es una foto, y básicamente mira lo que ocurre. De 50 expertos, 16 nomás, no es que sean verdaderas, sean falsas, sino que 16 cumplieron la consistencia y la proporcionalidad. 16 de 34. Y aquí es la forma como se representan los datos. O sea, el fucsia, los que son consistentes, rosado, los que no son consistentes. Y en el caso de los usuarios, ya era mucho más complicado porque de las 119 encuestas, 9 nomás resultaron ser consistentes en términos de transitividad y proporcionalidad. Ni el 10%. Bueno, nosotros, esto lo hicimos el año pasado, le aplicamos esta segunda derivada para estudiar la consistencia, porque creemos que si se hace un estudio nuevo hay que considerarla, y eso también tiene que ver con el número de la muestra, es decir, para que esto tenga consistencia, si es más o menos el 10%, debería tomar entonces la encuesta a todas las viviendas prácticamente, a las 1100, para que tener 100 consistentes, o 120 consistentes. Claro que la proporcionalidad, si le quito esa variable de exigencia, el dato sube, pero es algo a considerar. Lo dejo planteado, quise plantearlo porque este fue el trabajo que hicimos el año pasado respecto a este estudio que haya partido ese año atrás. Si aplico la consistencia, entonces cambia el orden de la prioridad, porque aquí ocurría un poco con eso. Es un poco lo que se busca. Bueno, finalmente, como les señalaba, se asignaron valores a cada criterio de vulnerabilidad, tomando los siguientes datos, de 0 a 1. 0, si no es vulnerable, o sea, 0 significa que no es vulnerable, o sea, es fuerte, lo que explicaba al principio. Por tanto, no hay problema. Y 1 significa que es totalmente vulnerable. De 0 a 1, y ahí buscábamos el intermedio, y se fue a medir cada casa de las personas que se encuestaron. Es decir, se tomó el valor de la vulnerabilidad en cada una de esas 119 casas, bajo una metodología también trabajada, que fue un proyecto paralelo, voy a explicar solamente algunas, en la cual se analizaba qué significa, cómo mido la vulnerabilidad. Es decir, la mido porque si son viviendas de albañilería, tomo en cuenta la regularidad en planta, la regularidad en elevación, la densidad de muros, cantidad y calidad de las líneas resistentes, evitar las columnas cortas, datos de estructura, la forma de la planta, el muro tipo X, T o C, excentricidad excesiva, disposición de muros, etcétera. Si cumple la recomendación, entonces es 0, porque no es vulnerable, y si no cumple es 1, y si es vulnerable, entonces si hay situaciones intermedias, finalmente sale una ponderación y queda un número X. Eso por cada casa. Y sumada la suma de todas las casas, finalmente me da el promedio de las casas de albañilería. En el caso de madera tenía otros datos a considerar, como la densidad de tabiquería, el largo máximo del tabique, cantidad de líneas, y obviamente con su valor y su ponderación. También me da un dato. Y así mismo con la construcción, aquí un poco más corto los criterios que se tomaron, es decir, si participan profesionales en proyectos, si hay permisos, si hay recepciones, si se cumplió el diseño, cada uno una su ponderación, y 0 y 1. Si cumple, obviamente no es vulnerable, si uno no es vulnerable, es vulnerable. Lo mismo con el estado de conservación de la vivienda, la mantención, el data por vida útil, el estado de materiales, la pudrición, agrietamiento, etc. La densidad, si hay hacinamiento o hay adosamientos máximos que no se cumplen, 0 y 1, nuevamente 0 y 1.
y con la fijación de elementos no estructurales, tomamos en cuenta la calidad de fijación, la presencia de muros no estructurales, que le dábamos entonces una ponderación de 0 y 1. Finalmente con eso obtuvimos el resultado en cada sitio de peligrosidad y vimos que estos son las mismas datos de la jerarquía de ponderación que se determinó con la metodología HPE, y estos son los datos de calificación que se le dieron. Aquí se le dio 0 porque en realidad cumplía todo, o sea, no había problemas de vulnerabilidad, sí había algunos en calidad de construcción, sí había un poco en la conservación, en la densidad, donde estuvieron los datos más altos, si se fijan acá, 0,6. Entonces, viviendas densamente construidas, mucha autoconstrucción, mucha ampliación, algo que mencioné cuando recorrimos nuestro viaje de campo. Bueno, esto finalmente da un dato, el dato es lo de menos importante aquí, ya, pero dio un dato que hoy tengo que buscar, me da un 15% de riesgo para esas casas, en este caso particular, para un sitio seguro. La densidad de vivienda es lo que más hizo subir esta ponderación. Los sitios medianamente seguros me da 22,4, 22,14, perdón, subió un poquito, y obviamente aquí también hay datos que dice relación con la evaluación puntual que se hizo a cada vivienda. En el sitio inseguro dio más todavía, 24, pero eso no tiene relación con que sea seguro, sea inseguro o sea medianamente seguro. Simplemente las muestras tomadas ahí, de acuerdo a los mismos criterios, hacían que había más vulnerabilidad a las casas, y además están en un sitio inseguro, ¿ya? O sea, se produce una mayor proporcionalidad del riesgo, evidentemente. Y esto da un dato mayor de 24%. El dato, como dije, es lo de menos, pero siempre en todo aparece como mayor calificación o valoración la densidad de las viviendas. Esto nos llegó a la conclusión de que finalmente nosotros, por lo menos los datos que analizamos, como se realizó una buena muestra, fue 10% de las viviendas sociales de toda la ciudad de Valdivia, vimos que la calidad estructural y la calidad de la construcción no era el problema para un riesgo sísmico, porque la vulnerabilidad es baja ahí porque está bien controlado eso de alguna manera. Los problemas principalmente se ven en la densidad de las casas, en la autoconstrucción de las casas, en la ampliación de las casas, que ahí no cumplen en su mayoría participación de profesionales que vayan resguardando la calidad estructural o el cumplimiento del diseño. Las ampliaciones no se rigen a condiciones técnicas siempre o muy pocas veces, y en ese sentido aumenta la peligrosidad y la vulnerabilidad y hace aumentar el riesgo ante un evento sísmico. Yo leía hace unos días atrás una columna de Alejandro Aravena, que me hizo mucho sentido. Él relacionaba pandemia con estallido social, con reactivación económica y vivienda. ¿Qué tiene que ver? Decía, bueno, yo le agregaría el quinto, y sismo. Él planteaba de que las viviendas sociales están mayormente expuestas porque hay un tema con las viviendas sociales que justamente por esta necesidad de ir creciéndose la familia y van ampliándose, se van desvalorizando, es como un auto. Lo que no ocurre con los otros bienes raíces que van subiendo su valor, acá se va desvalorizando. Entonces cuando hay necesidad de una movilidad habitacional, no tienen cómo venderla porque vale menos que cuando la compraron. Entonces hay un problema de movilidad habitacional que obliga entonces a la familia a crecer dentro de sus posibilidades. Eso hace finalmente que la hacen más vulnerable, la exponen más en situaciones de emergencia como un sismo y otros elementos de emergencia, y estas ampliaciones, si son inorgánicas, mucho peor. ¿Qué se recomienda en definitiva? Involucrar al Estado, a la industria y a las personas como actores clave, el Estado principalmente, con políticas habitacionales que vayan bien focalizadas, la industria, para eso el gremio de la Cámara Chilena de Construcción es muy relevante, ¿no es cierto?, tratar estos temas para poder enfrentarlos como parte del privado, y obviamente las personas. Acá nosotros a las personas les fuimos a preguntar, las personas son las claves y la participación son actividades fundamentales para lograr finalmente que la densidad sea lo suficientemente alta, pero que no haya hacinamiento, que haya posibilidades de crecimiento y que no haya riesgo. En definitiva, lo que buscamos. Y yo podría decir que después de estos años de trabajo hay un punto a tratar, que es el hacinamiento, la densidad de las poblaciones, que quizá dio como resultado que ahí deben enfocarse sistemas de prevención para enfrentar de mejor manera riesgos sísmicos, por lo menos en el caso particular que nos interesaba a nosotros, que era en este caso las viviendas sociales. Con esto nosotros después de 10 años podríamos decir que ya tenemos algún antecedente para poder exponer y presentar, y bueno, ha sido largo el trabajo, ha trabajado mucha gente, lo hemos interrumpido por ciertos periodos, por diversas razones, pero lo importante es que va quedando información que pueda ser transmitida para que se siga investigando y se siga avanzando en pos de mejorar las condiciones de riesgo.
Y junto con eso quiero agradecer entonces la invitación a ustedes y agradecer a la Universidad Austral, en particular la Vicerrectoría de Investigación, porque este estudio ha sido financiado completamente por ellos. Gracias, Nicolás. Súper. Hola, ¿me escucháis? Bacán. Oye, qué buena presentación, Jorge. Estuvo súper interesante el levantamiento que hicieron. Al final, ¿cuánto en total fueron las personas que el levantamiento que generaron? ¿La cantidad de datos? 119. 119. 119 para esta muestra, para este proyecto, para el estudio que hicimos. Qué buena, ¿no? Estuvo súper bueno. De hecho, una de las preguntas que hicieron entre medio fue, claro, ¿cuál era la finalidad de todo este estudio? Entonces, al final, que siguiera para mejorar, esperar un próximo terremoto, cómo iba a ser las mejoras. Y bueno, al parecer se contestó con las mismas slides, pero podría igual como hacer un cierre con esa pregunta. Sí, nosotros queríamos determinar en definitiva cuáles eran los elementos más vulnerables para promover un trabajo focalizado en esa área por parte de las inmobiliarias y del aparato público, o de las mismas personas. Y por eso digo que al final concluimos que la densidad es el problema, que a pesar de que parecía al principio cuando le preguntamos a la gente no era de los temas más importantes, como que todos se preocupan en la estructura. Nosotros nos dimos cuenta que hay temas que me preocupan y finalmente la intención era finalmente focalizar qué elemento vulnerable era el que provocaba la mayor cantidad de problemas para poder tener ahí focalización de recursos y focalización de acciones para prevenir. Eso era básicamente el objetivo. Y el objetivo también era trabajar bajo una metodología de probabilidades, porque aquí la gente se le preguntaba qué cree que va a pasar, qué cree que debiera hacerse si ocurre. Entonces nosotros también queríamos demostrar, y se ve un poco que si bien hay que mejorar un poco el tamaño de muestra con otros elementos que existen, como el análisis de consistencia, es posible que estos datos subjetivos entregan antecedentes interesantes, porque en definitiva cuando uno evalúa proyectos son solamente datos subjetivos, porque estamos hablando de futuro. Claro. Entonces aquí también la idea es considerar esto para posibilidades futuras que ocurren como un evento sísmico. Súper. No, estuvo súper buena. Creo que, bueno, te aplaudo virtualmente desde acá. Mira, empezaron las preguntas, eso es lo bueno. Buen trabajo. Bueno, está súper como la gente está feliz con el tema, en verdad. Súper bueno. De hecho, nos queda una presentación más pendiente, porque acuérdate que me hayas dicho que de esta misma metodología podíamos armar otro tipo de presentación. Sí, es que lo que pasa es que nosotros la probabilidad subjetiva después la ocupamos cuando dije que habíamos interrumpido porque un tiempo me fui al gobierno, estuve 4 años ahí, y quisimos hacer un trabajo para definir cómo hacer una obra de infraestructura pública, que era la hacíamos a través de concesiones, a través de gasto público, y aplicamos una metodología de probabilidad subjetiva también con actores relevantes. Entonces ahí podríamos hacer más adelante, un poquito más de tiempo, una presentación al respecto de eso, para ver qué resultados obtuvimos, porque en el fondo lo que estoy ahora, estoy trabajando con los datos, en el fondo lo que quiero, estoy como metiéndome en el tema de que a ver qué nos dicen los datos y cómo los datos nos ayudan a determinar cosas futuras, un poco, esa es la idea. El interés, digamos. Claro, exactamente. Súper. Jorge, muchas gracias. Quiero aprovechar que esta es la parte de interacción que tenemos también con la gente, de que puedan prender sus cámaras mientras tanto. Darte las gracias por este seminario, estuvo súper interesante. Esperamos tenerte pronto en otra actividad. Los invitamos, como siempre, a prender sus cámaras para poder sacar unas fotos grupales. Mientras tanto, también cerrando la presentación de hoy, queremos dejarlos cordialmente invitados para nuestra próxima actividad, que se va a hacer este próximo jueves 23 sobre construcción en tierra, innovación y robótica. Así que la gente empieza a sumarse a poquito, estamos todos en cuarentena, así que esperemos que están todos bien, ¿cierto? Cuídense harto también del COVID, no vayan a salir todavía. Vamos a empezar a sacar fotos. Y les comento también que estas presentaciones, bueno, y todas las que hemos realizado que se han realizado hasta ahora, las pueden encontrar en CIPIC. En la página de CIPIC están todas las presentaciones, y también yo les voy a mandar un correo cuando esta presentación quede cargada y la puedan volver a revivir, ¿ya? Así que ahí va la primera foto, les pido que por favor
Dame un segundito. Que miren hacia la cámara y saluden. Así que ahí va la primera. 1, 2, 3. ¿Quién se quedó? Súper. Tengo la primera. Oh, se me borró. Pero, de nuevo, por favor. La tecnología a veces. Ya. Ya. Disculpen tanto atraso. Y vamos a sacar una segunda más, por favor, para respaldo de este tipo de actividad. Así que, a ver. Ahí están todos. Saludemos. Gracias. Genial. Ya, muchachos, ha sido un placer, Jorge, ha sido un placer haberte tenido dentro de estas charlas. Y a nuestros invitados, los dejamos, como saben, cordialmente invitados para otra actividad. Que tengan un bonito día. Jorge, que te vaya muy bien, Jorge. Así que Muchas gracias, Nicolás. nos vemos, A chicos. Que disposición. estén muy bien. Chao. Hasta luego, chao, chao.